Hola, buenas tardes. Lo primero de todo es que quería daros las gracias por dedicarnos un rato de vuestro tiempo. Y hoy vamos a hablar con Elaine, que es terapeuta del lenguaje. Lleva 30 años ayudando a niños a hablar y, y a los padres. Entonces, quería que nos compartiera su sabiduría y que nos enseñara cómo es posible. A ver si me se puede conectar, le estamos invitando. ¿Cómo es? Y cuándo tenemos que darnos cuenta o qué señales tenemos para saber si nuestros hijos necesitan ir al logopeda. Hola, muchísimas gracias por tenerte y por tu tiempo. Hola, un placer, Aniuska, un placer estar aquí con todos ustedes y pues compartiendo con tu comunidad en esta tarde para ti, mañana para mí. Qué país tan bonito. Nos acompaña desde la República Dominicana, que yo le tengo un especial cariño por los viajes tan bonitos que hemos hecho en familia allí. Oye, yo quería preguntarte, pues ¿cuál es la primera señal que una madre ve para saber si su hijo es normal, que está retrasado en el lenguaje o ya es que necesita ayuda de un profesional? ¿Cómo nos podemos dar cuenta los padres de que hay que tomar medidas un poco más normales o que decir, bueno, pues ya hablará este niño, ya hablará? O sea, ¿qué señales hay? Sí, eso es muy importante porque lo que se suele decir entre los padres y las familias es eso, ya hablará. Mm. Yo también hablo tarde, en la familia tenemos historia de personas que han hablado tarde y hablaron a los 5 años y están bien, van bien en su colegio, llegaron a la universidad. Pero es muy importante que los padres nos demos cuenta tempranamente. ¿Y qué es lo que nos puede decir que un niño pudiera necesitar un tratamiento de terapia de lenguaje o estimulación? En primer lugar, el retraso en la aparición de las palabras, ¿sí? Las palabras tienen que aparecer más o menos a los 12 meses. Hay niños que hablan un poquito antes, 10, 11 meses. Otros lo pueden hacer a los 14 meses. Ese es como un rango de edad, como un margen de error. Y es normal. Pero cuando pasan los 18 meses y el niño no ha dicho ni una palabra, no dice agua, no dice mamá, no dice papá, pasan los 24 meses, todavía el niño no ha dicho su primera palabra. Esto es una gran señal de alerta, ¿sí? Porque el lenguaje es una evolución. El lenguaje lleva sus etapas naturales, etapas que no podemos saltar, etapas que se van dando una tras otra en forma sucesiva, y la aparición de las primeras palabras es un gran hito, es un hito muy importante, porque esto también indica que ya el cerebro está comenzando a hacer otros procesos. Porque fíjate qué pasa, Nioska, todo se resume en esto. Las palabras no están aquí, no están en la boca, se reflejan, se materializan en la boca, pero realmente de donde salen las palabras es de aquí. Es en nuestro cerebro donde ocurre todo el proceso para que yo pueda decir mamá, refiriéndome a esa persona significativa para mí que es mi mamá. Y así con todas las palabras. Ese fue un proceso neurológico que ocurrió primero en mi mente y que se vino a hacer realidad acá. Entonces, si un niño está tardando en decir esas primeras palabras, nos dice que también algo está pasando a nivel neurológico, que algo está pasando a nivel de cómo se perciben los estímulos que yo recibo del ambiente, ¿sí? Es decir, cómo yo percibo las cosas que toco, lo que oigo, lo que veo, cómo lo voy procesando aquí. Entonces, no es recomendable darle ese trabajo al tiempo, dejárselo al tiempo para que lo solucione, sino que comenzar a estimular de una vez. Muchas veces con un poco de estimulación ya se supera, porque también es bastante común, no es normal, pero sí es común que los niños se tarden un poco para hablar. Tenemos una pandemia que nos hizo mucho daño en este sentido, porque además restringió la socialización. Ujú. Y el lenguaje es social. La base del lenguaje es social, es interacción. Entonces, al estar restringida, limitada la interacción social, se restringe también el lenguaje y se restringe
también por la cantidad de estímulos a la que el niño estuvo expuesto. Al estar encerraditos en casa, pues hay muchos menos estímulos que cuando llevamos una vida cotidiana más abierta, yendo a más lugares, conociendo más cosas, interactuando más con otros niños, con grama, o sea, pasto, con tierra, con arena, con la playa, ¿sabes? Entonces, muchos menos estimuladores que hubo en este periodo. Y también tenemos el punto de las pantallas que Mm. estamos utilizando, tanto niños como adultos, y que nos limitan la interacción, las conversaciones, esos tiempos de compartir en familia, de conversar. Entonces, sí, cuando un niño se está tardando en hablar, obviamente hay cosas que están originando ese retraso y que hay que comenzar a averiguar qué es lo que está ocurriendo para darle la atención que requiere, porque puede ser algo sencillo, pero podría tratarse también de un trastorno del lenguaje, ¿sí? Que ya es un componente mucho más amplio, es más profundo, es más importante tener un trastorno porque indica que hay otras áreas del desarrollo que también están afectadas. Y hay otra cosa muy importante que los padres tienen que tener en cuenta. Si el niño responde y entiende lo que se le dice, Ujú. cuando a un niño se le da una instrucción o una orden y no es capaz de seguirla, si se le pregunta quién es tu mamá, quién es tu papá y no responde porque no ha comprendido la pregunta, este sí es un indicador de alarma. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de los niños entienden muy bien, pero hablan muy poco o no hablan nada. Es la mayor consulta que yo recibo a diario por las redes sociales. Mi hijo entiende todo lo que le digo, pero todavía no habla. Pero cuando un niño también tiene dificultades para comprender lo que se le dice, eso puede ser un indicador más de un trastorno que de un retraso. Sí, es importante, además, eso lo que tú dices, cuanto antes darnos cuenta. Yo quería preguntarte, por ejemplo, hay colegios que tienen logopeda, pero a lo mejor para que te atienda, como está desbordado de trabajo, pues tarda en darte cita o en atender a tu hijo. Entonces, si hay algún recurso que nos puedas recomendar online o si tienes algún curso que nos contaras. O sea, aparte del apoyo que puedan tener en el colegio, si los padres podemos que nos orientaras un poco sobre algún recurso o también gratuitos que pueda haber en red. ¿Qué le recomendarías a una madre? ¿Qué tipo de ejercicios empezarían a hacer, por ejemplo, a un niño que le cuesta mucho hablar? Sí, lo primero que puede hacer una mamá es comenzar a interactuar más, ¿sí? Ya que Mm. la interacción es la base del lenguaje, pues necesitamos interactuar más con nuestro niño. ¿Esto de qué se trata? Bueno, nosotras las mamás ayudamos a nuestros niños pequeños a cambiarse, quizás todavía usan pañal, les cambiamos el pañal, les damos la comida, los bañamos, les ponemos la ropa por la mañana para ir al colegio, los desvestimos en la noche y les ponemos la pijama. Es decir, hay muchas cosas de la rutina diaria que se hacen en automático, pero que pueden ser aprovechadas para estimular el lenguaje y llenar todas esas oportunidades de palabras. Porque un niño necesita estar expuesto a muchas palabras. Y no solamente que los adultos hablen entre sí, es que los adultos hablen con el niño y que también animen al niño a dar una respuesta, sea verbal o no, es decir, sea con palabra o no. Puede ser con señas, puede ser con gestos, lo que el niño está en capacidad de hacer. Pero jugar con el niño, por ejemplo, sentarse 10 minutos a jugar como si la mamá también o el papá fueran un niño y divertirse, compartir, eso es sumamente enriquecedor. Y es una de las recomendaciones que yo trato de dar constantemente a las madres porque realmente ayuda. En terapia yo veo una gran diferencia entre los niños cuyas mamis se dedican diario, porque no importa si trabajan, hay unas que para apartar un tiempo. Esos niños avanzan mucho más rápido que los niños de las madres que no dedican tiempo porque no pueden, porque están muy ocupadas. Entonces, estos segundos niños van un poco más lentos. Los primeros avanzan más rápido. Entonces, la
interacción en comunicación y el dedicar tiempo al juego con un propósito, es importante. Eso yo lo hablo bastante en mis redes y si revisan un poco todo el material que yo he compartido, pues van a encontrar tips allí con recomendaciones. También en mi cuenta de TikTok tengo muchísimo más material y muchas canciones que pueden usar para estimular el lenguaje. La música es increíblemente poderosa porque la música hace que varias zonas del cerebro se activen al mismo tiempo y además la música comparte áreas cerebrales con el lenguaje. Entonces son allí, la música y el lenguaje son como hermanas. Sí, hacer las canciones con los gestos es muy bonito. La verdad, te lo pasas muy Es bien. muy bonito, sí, se puede hacer con gestos, se puede hacer con dibujos, con movimiento, hay muchas formas de aprovechar las canciones. También para esas madres que necesitan un recurso como más profundo y más extenso, tengo un curso de estimulación del lenguaje en casa que pueden ir a mi perfil y encontrar allí la información que pueden hacer a su ritmo, en su tiempo. Allí enseño las estrategias que a mí realmente me funcionan en la terapia con los niños y que las madres pueden aprender a realizar de forma fácil, que es lo más importante. No es nada complicado, no es nada demasiado técnico, es algo que fácilmente lo pueden hacer en la casa con las rutinas que hacen todos los días, con las actividades que hacen todos los días. Justamente por eso, Aniuska, porque no todos tienen Mm. el acceso inmediato, eficiente, constante de un logopeda, fonoaudiólogo, terapeuta del lenguaje, como se le llama en diferentes países. Porque es curioso, ¿no? No es como el doctor, que es doctor en todas partes, en cualquier lugar del mundo, pero la logopedia, la terapia del lenguaje se llama diferente según el país donde nos encontremos. Acá, por ejemplo, se le dice terapia del habla. Y yo en mi país, mi Mm. título dice terapia del lenguaje. Pero entonces también está la fonoaudiología. Y bueno, el asunto es que somos profesionales de la comunicación y del lenguaje y de todo lo que incluye esto, y que somos muy escasas. Sí. En la mayoría de los países somos pocas. Es Ahí me- decir, la demanda es mucha y como te digo, con la pandemia ha crecido mucho la demanda. Entonces, claro, la gente busca y a veces no encuentra, recurren a lo digital. Y en lo digital, como todo, en Internet uno puede conseguir cosas que realmente son buenas y otras no tan buenas. Y bueno, ustedes pueden entrar allá a mi perfil y revisar la información que está del curso. Si gusta, lo escribir de una vez. Si tienen dudas, me pueden escribir un directo y con muchísimo gusto les aclaramos todas esas dudas. Sí, yo también quería decir que si los que están escuchándonos ahora, alguno tenía alguna pregunta en concreto, que nos la diga y la decimos en el directo y la solucionamos. A mí me gustaría que nos concretaras, por ejemplo, un ejercicio para la R, para que vean los padres algo que haces en el curso, una cosa así concreta, o si quieres otra letra, para que vieran como una muestra de lo que es una madre que dice, pero ¿cómo voy a enseñar yo a mi hijo? Pues haciendo qué, haznos un ejercicio, una cosa sencillita, para que sea una Sí. muestra. Aunque el curso no incluye esta parte de la pronunciación, pero la R es una consulta frecuente Mm. porque le pasa a mucha gente y esto es algo que pueden hacer niños y adultos. Necesitamos que el niño sepa decir la D, ¿sí? Es decir, poner su lengua entre los dientes. Le pedimos que haga una D arriba detrás de los dientes de arriba. ¿Ok? Y mientras vamos echando la lengüita un poquito para atrás, ahí la lengua empieza a vibrar porque la R requiere vibración. Podemos ayudar también con el dedo, mover el dedo hacia los lados, ya hace que la lengua comience a tener esa vibración en la punta y que el niño finalmente pueda hacer. Claro, los pasos para ir descubriendo lo que la sensación que tiene y el movimiento que es. Sí, la R es un sonido de mucha sensación porque requiere vibración en la punta de la lengua. Entonces ya después de ahí empezamos a hacer ra con primero sílabas, después entramos a las palabras, ratón, rosa, porque es más fácil al inicio
Y luego entonces los ponemos en el medio de la palabra y practicamos con palabras como carro, arre, arra, Ujú. eh, arriba. Entonces son cosas sencillas, pero lo primero es lograr la vibración en la punta de la lengua. Y como te digo, le sirve a los adultos también. Hay muchos adultos que han llegado a esa edad sin decir la R y que Sí. puede convertirse en un problema dependiendo de a qué se dediquen. Ujú. Claro que sí, eso te quería yo también preguntar, si un adulto puede aprender a hablar correctamente o ha Sí, tirado ya la toalla. O sea, tú tienes casos de gente que ha aprendido. Mm, sí, casos de gente adulta que ha aprendido, es decir, no importa la edad, nuestro cerebro sigue teniendo neuroplasticidad durante toda la vida. Y con voluntad también, porque ya el adulto cuando toma la decisión tiene la voluntad de hacerlo, eso ayuda mucho, ¿no? Un adulto viene a terapia porque quiere solucionar el problema. Entonces, en ese querer está el motor y el poder para lograr las cosas. Hay unos que les cuesta más que otros. Obviamente que el tiempo que tú tengas con un hábito incorrecto, si siempre has dicho cardo en vez de carro, eso es un hábito de cuando la lengua toca los dientes. Cardo, este es un hábito que tiene tu lengua. Cambiar ese hábito por carro cuesta un poco, requiere mucha conciencia, requiere estar pendiente, practicar mucho, pero sí se logra. Lo importante es que se logra. ujú. A mí me gustaría que nos contaras, por ejemplo, algún caso de, o algún niño o algún adulto, los que has tenido tú que te ha hecho mucha ilusión, cómo ha ido mejorando. Entonces, un Hay, caso, por ejemplo. sí, hay un caso muy querido de un niño que llegó con 7 años con varios errores de pronunciación. Es decir, estaba alterada la S, estaba alterada la L, la R, la R. Y como son sonidos que se usan mucho, la S se usa mucho, la R, la L también. Entonces, no se entendía casi lo que él decía. Su mamá normalmente era la que traducía cuando otra persona no era capaz de entenderle. Era un niño que sentía vergüenza, perdón, de hablar, porque claro, ya estaba grande, estaba en el colegio y era muy callado, muy, muy calladito, muy inseguro y tenía un poco de tartamudeo, ¿ok? Pero el tartamudeo yo me di cuenta que venía más bien por la inseguridad. Ujú, Y comenzamos a trabajar cada sonido. Cuando él logró decir la S, ¿ok? Que ya no era cata, sino casa, no era topa, sino sopa, él comenzó a sentir confianza. Y esa ujú, confianza lo ayudó a querer seguir corrigiendo los otros sonidos que le hacían falta. El último que dejamos fue la R, porque es el sonido más complejo del español, ¿verdad? Es el que requiere más trabajo de la lengua, por lo tanto, se adquiere ya cerca de los 6 años en condiciones normales. Pero ya él había cumplido 7 cuando llegamos a este punto. Y, sin embargo, ya cuando llegamos a la R, él era un niño mucho más abierto, conversador, es decir, él iniciaba la comunicación y la conversación conmigo cuando antes yo tenía que extraer esas palabras con cucharita, como quien dice, jugar mucho con él para que poderlo escuchar y ver los progresos, cómo iba, y dejó de tartamudear. ujú. Cuando llegamos a la R, él ya no tartamudeaba, es decir, no se le pegaban las palabras. Y eso fue un caso muy, muy lindo. Una mamá también muy constante, una mamá además muy ocupada, porque ella es abogado y tenía mucho trabajo, pero que todos los días se dedicaba, aunque fuesen 5 minutos antes de dormir, a practicar los ejercicios y eso fue muy importante para él. Y Fernando hoy en día está en su colegio normal, activo, feliz, contento. Otro caso de una chica que es modelo acá en República Dominicana, que viene a traerme sus hijas, pero me dice, yo también quiero terapia porque yo tampoco digo la R. Pero entonces ella no decía la R ni la L tampoco cuando se combina con otra consonante, como en plato, blanco, globo, sino que era blanco. Y para una modelo que además quiere ser actriz, el tema de la pronunciación es muy importante. Ujú. Entonces las niñas lo lograron rápido, las niñas lograron su R
rapidito, ella se quedó un poco más de tiempo y no se había atrevido a hacer sus cursos de actuación y estudiar actuación precisamente por el problema de la pronunciación. Ya cuando estábamos en la última etapa corrigiendo fla, gla, bla, bla, ella sintió que ya es mi momento porque no tengo ningún obstáculo para pronunciar correctamente y comenzó a estudiar actuación. Inclusive hizo unas historias muy lindas donde al final dice, gracias Helen, me cambiaste la vida. Entonces yo digo, bueno, de eso se trata, ¿sí? De eso se trata, porque no es nada más hacer lo que uno hace porque es tu trabajo, porque tienes un horario. No, es que si te gusta y uno lo hace con amor, ese tipo de retribuciones son importantes. Saber que uno le cambió la vida a una persona que no podía pronunciar, que ya ahora siente más seguridad, que ahora puede lograr su sueño de ser actriz y verla tan activa, a mí eso me hace muy feliz. Igual que una chica que es médico, también de 34 años, creo que tiene ahora, y igual, con el problema de la R, mucha inseguridad, aunque ella lo llevaba bastante, con bastante tranquilidad, pero de las personas que les gusta todo perfecto, entonces esto era muy importante no pronunciar bien. Hoy en día también está muy feliz cuando logramos esto, lograr fue una alegría que eso no paraba de reír, y era risa, 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 pero de la felicidad, ¿no? Entonces yo digo, wow, esto es importante. Y si todos los adultos que no pronuncian bien supieran qué tan posible es que puedan superar esta dificultad, pues lo harían mucho más rápido, ¿no? Pero normalmente, ¿cuánto dura un tratamiento así? O sea, ya Bueno, sé. en los adultos sí se puede llevar unos 6 meses, Ujú. dependiendo de cuántos sonidos tengas que trabajar, 3 meses, 6 meses, un año, porque depende mucho de la dificultad, cómo esté la movilidad de la lengua, ¿sí? Cómo son los hábitos orales, además. Entonces, pero sí se logra, ¿no? ¿Qué es un año comparado con toda una vida teniendo esa dificultad? Realmente es muy poco tiempo. Pues yo quería agradecerte, ya llevamos un ratito y me quería despedir. Pero es verdad que el lenguaje para dar una seguridad a las personas es fundamental. Entonces, y para comunicarnos entre nosotros también. Me alegra Así mucho es. compartido y me gustaría que animar a la gente que lo necesite, que se ponga en contacto contigo, que aunque sea desde aquí, desde España, se puede trabajar perfectamente online y también poder adquirir el curso. Entonces, mil gracias por tu tiempo y quería eso, que nos cerraras diciéndonos lo que es importante para ti dentro de la logopedia, una idea o algo para cerrar el directo, que es lo que Sí, más te gustó de trabajar en ese mundo y estudiar el lenguaje. sí, muchas gracias, Aniuska. Te agradezco este espacio por tu amabilidad al hacerme la invitación. Me ha encantado compartir con tu comunidad. Y pues la logopedia es un mundo fascinante. La comunicación en los seres humanos es algo que traemos nosotros innato y que es una necesidad también. Y más que una necesidad, es un placer. Enseñen a sus hijos pequeños el placer de hablar, el placer de comunicarse y el placer de fomentar y fortalecer lazos a través del lenguaje. Hay una frase que me encanta que dice, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y es una frase muy real, porque cuando tú expandes, amplías tu lenguaje, tú también estás ampliando tu horizonte, la comprensión del mundo que te rodea, las ganas de seguir aprendiendo y explorando ese mundo. Entonces, un lenguaje limitado es un mundo limitado. Vamos a ayudar a nuestros niños y nosotros mismos hagamos el trabajo de expandir esos límites para que también se expanda todas nuestras posibilidades en el mundo. Ujú. Pues eso, a ver si los detectamos pronto y ponemos los medios lo antes posible. Y si no, cuando sea posible, se ponen, que los adultos también pueden. Muy Sí. bien, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Y por... Gracias a ti, Angélica. Un placer compartir con todos ustedes. Adiós. Bye.